lo que más me interesa siempre compartirlos es como su hermana en la fe, por si alguien cree que de verdad no es relevante estar al día con lo que está pasando en Israel, o por si alguien cree que de verdad, no sé, ya no es necesario orar por Israel, orar por la paz en la región. Tenemos un mandato bíblico que no ha expirado de orar por la paz de Jerusalén, de orar por la paz en Israel, pero hay que entender un poco en qué contexto se nos llama a hacer esto, y no es como a veces veo a algunos cristianos posicionándose, no es como oren por Israel porque los israelíes son los buenos y el pueblo palestino es el malo y solamente ellos tienen que ganar. No se trata para nada de eso, se trata como siempre de Jesús. Entonces lo primero que quería compartirles es que hay mucha evidencia, empezando por la creación del Estado de Israel en 1948, de que el cumplimiento de la profecía bíblica con respecto a Israel sigue teniendo que ver con el Israel que existe, al que podemos ir, ¿no? Al que podemos visitar hoy en día, el Israel que existe geográficamente, ¿no? Porque hay gente que cree que no, ya Israel, entonces ahora somos solo el pueblo de Dios, y realmente no. Yo les decía que una de las grandes evidencias de esto, y de eso hablo más a profundidad en los videos, es el hecho de que se creó el Estado de Israel en 1948. Miren, en el derecho internacional público, eso es un acontecimiento inaudito, es decir, algo que jamás había pasado antes. Toda la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió y decidió crear un estado y asignarle un territorio específico a un estado. Eso es algo que no ni había pasado ni pasa en el derecho internacional, y sucedió con Israel, y esto pasó tal como lo dice la profecía bíblica. Ahorita no tengo los versículos, pero si se van a ver la serie de videos sobre escatología los van a encontrar, y yo como especialista en derecho internacional público les puedo decir como de nuevo que esto es algo que no pasa. La población palestina, porque no tienen realmente una nacionalidad, porque no son un estado, había estado necesitando eso por años, y cuando vemos todo este movimiento de países árabes, toda la gente que quiere justificar los ataques terroristas en contra de Israel en este momento por toda la opresión que ha sufrido el pueblo palestino, lo cual es cierto, o sea, la opresión es cierta, y la violación a sus derechos humanos es horrible y es masiva, y ellos viven en un estado de mucha vulnerabilidad, pero lo cierto es que el mundo árabe nunca apoyó a su propio pueblo palestino, su propio pueblo hermano, y nunca hubo suficiente presión política y económica para que a Palestina se le diera un estado antes de la creación del Estado de Israel. Y de hecho, cuando se crea en la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se crea el Estado de Israel, se hace como una especie de promesa de que se van, en un lenguaje muy diplomático, de que se van a tomar todos los pasos necesarios para darle a Palestina, al pueblo palestino, el derecho a un Estado pleno. Es decir, iban supuestamente a crear un Estado palestino, y entonces con esta subdivisión, y eso nunca pasó. Por diversas razones, entre otras porque se tenía que cumplir la profecía bíblica acerca de la forma en la que Israel iba a regresar a ese territorio geográfico concreto. Si ustedes me preguntan qué pienso yo de eso, a nivel del derecho internacional y a nivel de la justicia, digamos, terrenal, está muy mal lo que se le hizo al pueblo palestino, no porque yo crea que los palestinos tenían que estar en el territorio que le corresponde a Israel, sino porque creo que hubo muchas promesas que no se cumplieron, y muchas situaciones de sus derechos que fueron totalmente ignoradas, y siguieron en esa opresión por sus propios hermanos. Ese mapita que les puse en la historia anterior, eso es un mapa que fue así, se estableció así, se planeó desde el 47, en el 48 se aprobó en la resolución, y luego el mismo Israel cometió una serie de infracciones a eso por la dinámica de la región, porque todos se atacaban, porque todo el mundo irrespetaba los acuerdos, y hubo una ocupación mayor del territorio que se le asignó por la ONU. Y bueno, de hecho hoy en día hay un montón de resoluciones, incluso de la Corte Internacional de Justicia, que reconoce la ocupación ilegal de Israel. Esto estoy hablando con base en los acuerdos internacionales que yo creo deberían ser respetados. Porque aún así, o sea, sin esta forma de infringir estos acuerdos internacionales, igual se iba a cumplir, ¿no?, la profecía de que Israel está teniendo volviendo a su territorio. Un tema clave en todo este conflicto es que la ONU declaró a Jerusalén como un territorio internacional, que básicamente era de nadie y era de todos al mismo tiempo. Pero resulta que no solamente para Israel Jerusalén es sagrada, no solamente para nosotros los cristianos Jerusalén es sagrada, sino que para los árabes también Jerusalén es sagrada. Para ellos es una ciudad, no la más importante, pero es una de las más importantes, y ellos creen que ostentan un derecho genuino sobre Jerusalén. Entonces, por eso la disputa en torno a Jerusalén ha sido, o sea, de décadas y décadas, y no ha terminado, a pesar de que en teoría
la comunidad internacional ya decidió que se iba a hacer con eso, pues nadie lo respetó. De nuevo, aquí es una evidencia de cómo se cumple la profecía bíblica hablando del conflicto que se iba a dar en esa tierra y de que va a haber un proceso donde muchos van a intentar traer paz, y de hecho escatológicamente lo que encontramos en la Biblia es que sí se va a encontrar paz en ese territorio, pero esa paz la va a traer la figura del anticristo. Y por eso el ánimo no es solamente orar por la paz, sino la oración tiene que estar más bien orientada como creyentes a que tanto judíos como árabes lleguen a conocer a Jesús, porque la verdadera paz, y eso es lo que nos describe la Biblia a nivel de los últimos tiempos, la verdadera paz, la paz que no tendrá fin, puede traer solamente Jesús. Lo que se va a procurar por la comunidad internacional, por los poderes políticos y económicos involucrados y por esta figura que nadie sabe realmente cómo va a ser, pero lo que la Biblia describe sí nos hace saber que va a ser una persona que va a engañar, que básicamente es el trabajo del enemigo, engañar a todos prometiendo una paz, porque para llegar a ese punto de esa necesidad de una figura conciliadora, es necesario que las cosas se pongan así de complicadas, y por eso siempre ha habido esta dinámica. No sé si estamos en el punto final donde eso va a estar así, en el abrebocas de eso, o si va a venir de repente otro momento de paz, otro hiato de paz momentánea y después van a volver a escalar las cosas. Lo cierto es que la reconstrucción del templo es una realidad en Israel, hasta donde tengo entendido. O sea, está como todo para que lo reconstruyan. Eso es algo que el mundo árabe definitivamente no quiere que pase. Realmente lo que dice la Biblia que va a desatar todos los sucesos de la segunda venida de Cristo es que va a existir de nuevo ese templo y que ese templo va a ser profanado por el anticristo. Entonces, dándoles como este contexto así como a grandes rasgos, es para decirles: nada de lo que está pasando es irrelevante y tenemos que saber cómo orar. Entonces, como ven, no se trata de que los cristianos estamos del lado de Israel, porque al final, muchachos, y yo no sé si todo el mundo está consciente de eso, porque a veces leo cosas que me hacen pensar lo contrario, nadie se va a salvar por ser israelí. Nadie se va a salvar por estar en Israel y por tener el pasaporte israelí. La salvación solo es por medio de Cristo. O sea, eso no hay escapatoria. Y eso nos quiere decir que tanto judíos como árabes pueden llegar a salvarse si conocen al Señor. Y eso es lo que más nos interesa, que incluso en medio de esta tragedia humanitaria, que de verdad yo casi no he sido capaz de ver las imágenes porque, no sé, o sea, desde que soy mamá, como que todo, no puedo ver las mismas cosas que veía antes, que esto sea usado por el Señor como un propósito para que individualmente las personas lleguen a sus pies, por una revelación de quién es Jesucristo como su única fuente de esperanza, de salvación y de seguridad, y no una identidad política ni nacional. Entonces, sí, yo creo que hay que orar por Israel tal como lo instruye la Biblia. Hay que orar por la paz, por esa paz verdadera que es la que Jesús va a traer, pero no solamente como un deseo de ay, ojalá que todo se tranquilice. Obviamente yo deseo eso porque no quiero ver, y yo sé que el Señor tampoco, más muertes de inocentes, porque al final los civiles sufren de cualquier lado, del lado israelí y del lado palestino. Y de verdad que las cosas que se han visto, esta subida del conflicto, se me fue la palabra que quería decir, esa intensificación del conflicto, ha sido realmente lamentable, pero creo que la parte del cristiano tiene que estar en orar por todos los involucrados y sobre todo por la población civil inocente, para que pueda conocer al Señor, porque así una parte gane y haga justicia terrenal, la verdadera justicia solo la puede traer el Señor, y ellos no van a ser partícipes de eso a menos que conozcan a Jesús. Entonces yo antes de ayer y ayer les puse perdón, mi cuarto está como súper loco, desordenado, les puse como lo que en mi entendimiento es una buena guía para la oración, y también estoy viendo recursos maravillosos que gente que sabe mucho más que yo de Israel está animando a otros a orar, pero creo que estamos en la misma línea. O sea, es orar por la protección de los inocentes, por la protección obviamente de los creyentes, que son muchos los que están en esa región, por las decisiones políticas que se tomen. No me he metido a revisar qué decidió el Consejo de Seguridad, no creo que sea demasiado relevante en este momento porque las partes van a hacer lo que deseen hacer. Lo que yo creo que es importante es, como cristianos, tampoco perdamos la sensibilidad de que no porque creemos que, por ejemplo, es justo que Israel contraataque, y de hecho eso está dentro del derecho internacional público, ese derecho legítimo a la defensa, no por eso nos alegramos también del sufrimiento del pueblo palestino. Y eso es algo que para mí es muy importante dejar claro, porque si no, no creo que estamos hablando desde un corazón realmente cristiano.